Debemos de estar aquí las escuelas dominicales, hermanos, la predicación para poder seguir el curso de lo que se va a estudiar. Vamos a estudiar una carta muy importante. Vamos a seguir estudiando del apóstol Pablo, pero con otra carta, que creo, hermanos, que si ponemos atención, si seguimos los estudios, el que no pueda estar aquí puede buscarlo en internet, puede seguir el curso, porque a veces venimos, a veces no, entonces no sabemos dónde quedó la bolita. Entonces es más mejor ir siguiendo los estudios. Gracias a Dios, hermanos, por el apóstol Pablo, que fue un hombre muy usado por Dios, muy usado por Dios. Bendito sea Dios que escogió a este gran apóstol y bendito sea el apóstol Pablo que estuvo dispuesto a dejarse ser usado por Dios. El apóstol Pablo en una ocasión dijo que él sufría mucho, que padecía mucho, que había sufrido demasiado, y entre esos sufrimientos él dijo: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero vea escuche lo que él dijo entre todos sus sufrimientos. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Saben qué más es lo que dice? La preocupación, ¿por qué? Por todas las iglesias. Además de los sufrimientos, además de los azotes que me han dado, además de las cárceles, todo eso sobresale para el apóstol Pablo la preocupación, dice, por todas las iglesias. Y claro que el apóstol Pablo sí se preocupaba, porque una vez les dice a los hebreos, en el libro de Hebreos dice, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo. Como que decía, ya tienen tiempo ustedes y ya deberían de ser maestros, ya deberían de ser maduros, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Dice, tienen la necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Se preocupaba porque las iglesias no crecían. Les dijo a los Gálatas, creo que fue en los Gálatas, insensatos. ¿Quién nos fascinó? Ante vosotros Jesucristo ha sido claramente crucificado. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Insensatos, les dice, tontos. ¿Y se preocupaba o no? La preocupación por todas las iglesias. Decía, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto otra vez. Ya diciendo, ya los parí una vez, pero no quieren afirmarse, otra vez voy a sufrir, como si estuviera dando a luz. La preocupación por todas las iglesias. Entre todas esas iglesias, hermanos, yo pienso que la más preocupante para el apóstol Pablo, yo pienso que era, ¿se imaginan quién era, hermanos? ¿Qué iglesia? La de Corintios. Yo pienso que entre todas ellas
la iglesia de Corinto era una de las que más le preocupaba al apóstol Pablo. Por supuesto, le preocupaba todo. Decía, entre los que le acabo de decir, pues se preocupaba por todo. Dice, ruego a Evodia y a Síntique. Había ahí mujeres, personas que nomás no, y le preocupaba. Les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor, les ruego. Claro que todo le preocupaba al apóstol Pablo, porque pues era el fundador y él él dijo una vez, os he desposado con un solo esposo para presentarlos puros a Cristo. Él quería que la iglesia se santificara, que la iglesia se apartara, que la iglesia viviera de una manera digna a su llamamiento. Pero al ver, hermanos, que no era así, se preocupaba. La preocupación por todas las iglesias. Y como introducción, hermanos, a la primera carta de Corintios, si pueden abrir ahí sus Biblias en la primera carta a los Corintios, es introducción solamente. Quiero que leamos, hermanos, los versículos del 1 al 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Primero hacemos una oración, hermanos. Oramos. Padre, gracias, Señor, porque una vez nos encontramos frente al espejo de tu palabra. Te rogamos que nos hables en este estudio o en los que siguen, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo dijo unas palabras: si oyeres hoy su voz, amén, no endurezcáis vuestros corazones. Tal vez hoy, hermanos, es solamente introducción, no va a haber mucho, vamos a introducir, pero durante vamos estudiando esta carta, nos vamos a encontrar con un montón de problemas que tenía esta iglesia, que probablemente algunos de nosotros podamos agarrar algo para nosotros, amén, y pedir perdón a Dios, porque no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 1 al 10, me siguen con su vista, dice así la palabra de Dios. Cuidadosamente vamos a leer, leo para ustedes, me siguen. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, dice allí, y el hermano Sóstenes, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Yo quiero, hermanos, que ustedes noten, al ir leyendo, que en todos los versículos, por lo menos del 1 al 10, en cada versículo, el apóstol Pablo hace mención de Jesucristo. En todos. Porque lo que va a venir por delante, el propósito de la carta, por lo que él les va a hablar, es muy importante que sepamos que los problemas que surgen en nuestras iglesias, el problema que tenemos con los demás, la única solución es Jesucristo. La única. Por eso el apóstol Pablo en todos los versículos, porque ya después de que llega el versículo 11 dice, hay contiendas. Pero para llegar ahí, primero hay que decir cuál es la solución a los problemas de la iglesia: Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en cada versículo vamos a encontrar que está haciendo mención del Señor Jesucristo. Versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y dice, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia,
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, ¿qué, hermanos? Jesucristo nuestro Señor. Y luego, hermanos, ya allí él le va a empezar. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no haya entre vosotros, ¿qué? ¿Qué, hermanos? Divisiones. Divisiones. Pero antes, hermanos, de llegar ahí, solamente quiero que pongamos atención. A veces podemos ser muy prontos para juzgar a la iglesia de Corinto, a los hermanos de la iglesia de Corinto, que son muy... esta iglesia tenía muchos problemas, había divisiones, había grupos, pues que yo soy de Pablo, pues que no, que yo soy de Apolos, pues no, que yo soy de Cefas, pues que a mí me gusta Pablo, pues no, a mí no. Había otro grupo, hermanos, que decía, pues a mí ni Pablo, a mí ni Pedro, a mí ni Cefas, a mí ni Apolos, yo de Cristo. Había como 5 grupos en esa iglesia, hermanos, que a mí me gusta cómo predica Pablo, porque Pablo es muy bíblico y a los más espirituales les gustaba porque Pablo enseñaba la Biblia, pero dicen que Pablo en su físico no era una persona muy atractiva. Dicen que era muy chaparrito él y no era una persona de apariencia física. Otros decían, no, a mí me gusta Apolo porque Apolo es elocuente, él es sabio en las escrituras. Cuando él habla desciende fuego del cielo, así que yo me quedo con Apolos. Otros decían, yo no, yo soy de Cristo. Y tanto unos como los otros, todos estaban mal, hermanos. ¿Sí o no? Sí. Estaban mal. Porque por eso luego el apóstol Pablo dice, bueno, pues, ¿a poco fuiste bautizado por mí? ¿A poco yo te di el Espíritu Santo? No, ¿quién es este? ¿Quién es el otro? ¿Quién es aquel? Son solo servidores de Cristo. Todos estábamos mal, todos estaban mal. Aquellos espirituales, tremendamente espirituales, decían, pues yo nadie, solamente Cristo. Pero Cristo dejó en la iglesia autoridades a las cuales nos tenemos que sujetar y a las cuales nos tenemos que someter, ¿sí o no? Amén. En cada trabajo hay un jefe. Usted tiene que someterse a su jefe porque es su jefe. En el hogar hay la cabeza, está el hombre. La mujer tiene que sujetarse al hombre, si no, está haciendo un desastre. En la iglesia hay un pastor, tenemos que sujetarnos al pastor. Yo ni al pastor, ni al otro, yo soy de Cristo. Hoy estás mal, porque tú no estás respetando el orden que dejó Cristo en la iglesia. Entonces había divisiones, había grupos. Hermanos, esta iglesia estaba mal en la doctrina, no entendía la doctrina. Había fornicación en esta iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Al tal grado que ni aún se escucha entre los inconversos. Uno tiene la mujer de su padre y ustedes están envanecidos. Casi lo alaban por la valentía de este hombre quitarle la mujer a su padre. Debería de darles vergüenza, dice el apóstol Pablo. Estaba tremenda esta iglesia. Fatal. Se dice que esta carta, la primera de Corintios, en realidad es la segunda, porque se dice que se escribió una carta antes que esta, que fue una carta, hermanos, bien dura, que les mandó el apóstol Pablo. En realidad la primera viene siendo la segunda y la segunda viene siendo la tercera. La primera no la tenemos porque Dios no quiso que la preservara y no quiso que fuera para nuestros días. Yo creo que era una carta muy dura, específicamente para esta iglesia. Pero lo vuelvo a repetir, antes de ser
de ser duros con ellos, deberíamos de saber por qué esta iglesia estaba así. Mira, hermano, no hay excusa, no vamos a justificarlos. No vamos a justificarlos. No vamos a decir, ay, pobrecitos, esa iglesia era así por el lugar donde estaba situada, por el lugar donde vivía. Pobrecitos, no hay justificación, ¿verdad que no, hermanos? No hay justificación, porque el Espíritu Santo de Dios se nos dio a cada uno para vencer, para rechazar, para frenar las obras de la carne y los deseos de la carne. Cada uno individualmente tiene el Espíritu Santo y Dios nos da la sabiduría, la fortaleza para resistir las obras de la carne y las obras del diablo. Si no, pregúntenle a Daniel. Daniel dice la palabra de Dios que él propuso en su espíritu no contaminarse con la comida del rey. Yo sé que es diferente, pues es comida y acá es la carne, acá son los deseos de la carne. Probablemente seamos más débiles a la carne, probablemente otros seamos más débiles a la comida. En dado caso es la misma. Él dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey, con el banquete que el rey comía, con su comida exquisita, no me voy a contaminar. Es decir, cada uno, hermanos, tiene la capacidad de decir sí o de decir no. Ay, es que no puedo. Ay, es que soy muy débil. Excusas baratas que muchas veces presentamos delante de Dios. Entonces, ¿para qué Dios nos dio el Espíritu Santo de lujo? Entonces, para no ser tan duros con ellos, por favor pongan atención a la introducción. Dice, sin cuestionamiento, Corinto era la ciudad más importante de Grecia. Solamente escuchen. Era la capital de la provincia romana de Acaya y estaba idealmente situada en la ruta más importante del imperio para viajar del este al oeste. Si no ponemos atención a lo que voy a leer, no vamos a entender muy bien la situación en la que la iglesia estaba. Así que dice que esta ciudad tenía 3 puertos, 3 embarcaciones. 2 de los cuales eran de mucha importancia. Tenía 2, donde llegaban los barcos, donde transportaban la mercancía, donde descargaban y donde cargaban. Por decir, dos aeropuertos. Mucha gente había en esa ciudad. 4ª en tamaño entre las grandes ciudades del Imperio Romano. Corinto era conocida por su comercio, por su cultura y también por lo corrupta o por su corrupción. Por eso era conocida Corintio. Todo el mundo sabía lo que era una muchacha corintia y todo el mundo sabía lo que era una fiesta corintia. Eran muy distinguidos, pero no eran distinguidos para bien. Eran distinguidos por la corrupción o por la manera en la que estas personas se comportaban. Sus fiestas, hermanos, dice que eran fiestas inmorales. Cuando se referían a una muchacha corintia, quería decir que esta persona, esta mujer, había alcanzado lo más bajo de la sociedad. Todo el mundo sabía lo que era una muchacha corintia y una fiesta corintia. Era lo máximo en lujos y también en desenfrenos. Esas eran sus fiestas. Los corintios poseían una docena de templos, hermanos. Una docena de templos dedicados a los muchos dioses del panteón griego, romano. El más sobresaliente de esos templos, hermanos, era dedicado a Afrodita, la diosa del amor y de la fertilidad
En ese templo se dice que había más de 1000 sacerdotisas que hacían rituales todas las noches. Descendían a ejercer su oficio. Estas sacerdotisas, hermanos, dicen que en realidad eran prostitutas en el templo. Estas prostitutas todas las noches descendían a ese templo, al templo de Afrodita, la diosa del amor y de la fertilidad. Estas prostitutas hacían rituales que todas las noches descendían a ejercer su oficio con los diferentes viajeros que estaban en la ciudad y con el resto de la población. Ahí estaba la iglesia de Corinto en la ciudad, hermanos. Muchos templos, 2 puertos y muchos comerciantes. 1000 sacerdotisas en el templo de esta diosa. Ahí estaba una iglesia, la iglesia de Corinto. Lo vuelvo a repetir, hermanos, no los vamos a justificar de ninguna manera. No hay que justificar el pecado. Pero imagínense que aquí donde vivimos sea Corinto y que nosotros seamos los miembros de esta iglesia. Y que nuestra ciudad tenga esos 2 puertos, gente va, gente viene, prostitutas. Honestamente, hermanos, ¿verdad que sí ha de ser difícil? Honestamente, ha de ser difícil. Lo vuelvo a repetir, no es excusa, no hay pretexto, pero nuestra carne es carne, hermanos. Es carne. Nuestra carne no fue salvada. Nuestra carne no fue santificada el día que Cristo salvó nuestra alma. Nuestra carne sigue siendo carne. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está, el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. Porque lo que hago no lo entiendo. Y ahí estaba esta iglesia, hermanos. Por lo cual, como había 2 puertos, gente iba y gente venía. Había gente griegos, había judíos, había italianos, había marineros, había negociantes, aventureros, refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano, deambulaban por sus calles. Lo voy a volver a repetir, hermanos. Griegos, judíos, italianos, marineros, negociantes, aventureros y refugiados. De los 4 puntos cardinales del Imperio Romano, deambulaban por sus calles. Aquí tenía lugar un continuo pasar de la vanidad. Aquí tenía lugar un continuo pasar de la vanidad, contribuyendo a la degradación humana del lugar. Hasta la misma religión la usaban para propósitos indignos. La diosa griega de la belleza y del amor, Afrodita, tenía en esta ciudad un magnífico templo en el que miles de sacerdotisas servían en una adoración en el templo de Afrodita. Esas miles de sacerdotisas, pues no eran otra cosa sino prostitutas. Dice aquí, hermanos, y el sexo era una religión allí. Tremendo acto, hermanos.
Tremendo. Por causa, hermanos, de que gente iba y gente venía y todo eso, ¿cómo podré decirles? Nosotros podemos frenarnos un poco porque siempre somos los que somos y estamos los que estamos. Qué profundo eso, ¿verdad? Como les dijera, nos frenamos un poco porque nuestros vecinos siempre son nuestros vecinos. Entonces, pues, no queremos dar mal testimonio. Nos ayuda eso. Nuestros hermanos siempre son nuestros hermanos. Nos conocemos y queremos tratar de guardar nuestro testimonio. Porque pues saben dónde vivo, saben el carro que manejo, saben la ropa que uso casi. Entonces tratamos de, no me lo tomen a mal, tratamos de aparentar bien, de estar bien, y eso es bueno. La iglesia siempre está en el mismo lugar, pero si supiéramos que nuestros vecinos hoy están, pero mañana se van y vienen otros, si vamos a una iglesia y vamos a otra, no somos tan conocidos. Entonces, decía mi mamá, vamos a darle vuelo a la hilacha. Hoy están, pero mañana no van a estar. Entonces, no me importa mucho el testimonio, porque pues, son viajeros que hoy están, vienen en el barco, van a descargar y puedo hacer lo que quiera, como mañana se van y no hay problema. ¿Sí me entienden un poquito o no? Amén. El bullicio de la gente contribuía a que en esa ciudad se promoviera más la sinvergüenzada. Que estando en un lugar establecido, lo vuelvo a repetir, los mismos vecinos, los mismos hermanos, las mismas casas. Si yo tuviera mucho dinero y tuviera casas por todos lados, pues tal vez no me importaría vivir tan bien como vivo. Hoy estoy allá, me llevo algo allá y los vecinos me ven, pero el otro día voy a estar en otro lado y no debería de ser así porque somos cristianos, pero nos ayuda para, decir por ahí, echar una cana al aire. Entonces, Corinto, hermanos, eso le estaba afectando. Gente de allá, gente de acá, unos hablaban una cosa, otros hablaban otra cosa, unos creían otra cosa, otros creían otra cosa, unos traían falsas enseñanzas. Por allá, cada que hay una casa venía un misionero que sí enseñaba lo que debía hacer, pero nada, estás anticuado. Mejor me gusta que me hablen de otras cosas, como los que vienen de allá. Son más liberales, son más chistosos, no me presionan tanto, no me piden que me cambie así, no me piden que vaya a la iglesia todos los días. Tú no, mejor allá así. Entonces la iglesia se estaba yendo por un lugar equivocado y el apóstol Pablo por eso decía la preocupación por todas las iglesias. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo los llama santificados. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sin embargo, hermanos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. El apóstol Pablo dijo una frase que debemos de pensar en ella. Él dijo, yo sé que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué más, hermanos? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos de ser misericordiosos, hermanos. Cuando me ven flaquear, cuando me ven que ando manqueando en una manera espiritual, deben de tener misericordia como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo miraba lo que Dios podía hacer en esos hermanos. Yo estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Nadie de aquí, hermanos, somos perfectos. ¿Quién puede levantar su mano y ser perfecto? Hermanos, el apóstol Pablo dijo, el primero de los pecadores, dice, soy yo. Pero yo sé que Dios puede hacer algo en sus vidas.
Ustedes son santificados en Cristo. Santificados, hermano, es una palabra que significa estar apartados. Estar apartados para el Señor, para el servicio de Dios. Como allá en el libro de Daniel, cuando los utensilios del templo eran santificados, eran apartados, estaban limpios para el servicio de Dios. Ellos no, hermanos, porque no hay excusa, pero vean dónde vivían ellos. Vean dónde estaban. No solamente santificados, también santos. ¿Qué hubiéramos pensado, hermanos, si nosotros, con nuestra espiritualidad que tenemos, con nuestro conocimiento que tenemos, con nuestro buen comportamiento que tenemos como grupo, pudiéramos ir a la ciudad de Corinto en aquellos días? Hermanos, nosotros humildemente, a como nos vemos, somos buenos hermanos. Hemos aprendido a comportarnos, que yo me dé cuenta en la iglesia, no hay divisiones, no hay pleitos, que me dé cuenta. Intenciones maybe, pero no las hacemos manifiestas. ¿Qué sería de nosotros si visitáramos en estos tiempos a la iglesia de Corinto y verla en la manera que está? Diríamos, ustedes ni salvos son, honestamente, ni cristianos son. Mira, yo vengo de allá de Lincoln, de la iglesia bautista independiente, etcétera, etcétera. Cristo es vida y esperanza. Y mírenos a nosotros. Nosotros sí sabemos vivir la vida cristiana. Miren cómo me he visto, miren, hasta corbata traigo. Y ustedes, corintios, mira, qué vergüenza. No, ni salvo eres. Pero el apóstol Pablo no pensaba así. Él dijo, esta carta va a ser para los santificados en Cristo, para los que están en Corintio, santos. Seguimos leyendo y sigamos, pero usted no, yo leo. Esta era una ciudad totalmente entregada al placer, libertinaje, alcoholismo. Allí el imperio romano inventó una palabra nueva que era corintianizarse. La palabra corintianizarse quiere decir pues que habían alcanzado lo más bajo de la sociedad. Se corintianizó, se echó a perder, se dejó al mundo, se fue, se desbocó. Esa era una palabra en nuestro vocabulario actual. Significaba que había alcanzado el límite de la bajeza del mundo. El propósito, hermanos, de esta carta, número 1, Pablo tenía 2 propósitos. Número 1, reprender a los cristianos corintios por los pecados que se permitían en la iglesia. Lo vuelvo a repetir. El propósito de Pablo, número 1, era reprender a los cristianos corintios por los pecados que se permitían en la iglesia. ¿Quién me puede decir de alguno de los pecados que había en esa iglesia? Hasta para tirar para arriba, hermanos. ¿Quién me puede decir o no? Hermano Pablo, solo uno. ¿Los eran inmorales? Perfecto. Borracheras. ¿Alguien más? Hay un montón, hermanos. ¿Perdón? Sí, pues no sabían si iban o venían. Tenían problemas con la doctrina. ¿Alguien más que no haya? Hermano Leo, dígame una. Tener muchos templos, ¿imagina? Idólatras. Hermano José, dígame una. ¿Perdón? Prostitución. Entonces, ¿perdón? ¿No? Ok. Entonces, número 1, reprender a los cristianos corintios por los pecados que se permitían en la iglesia. ¿Cuáles eran unos de estos pecados? Divisiones. Hermanos, las divisiones son muy feas. Son muy feas. Es muy feo y da miedo escuchar cuando países están divididos y se escucha que van a pelear, que hay guerras.
porque están divididos, no se ponen de acuerdo. Que ya el país fulano está listo con sus tanques de guerra, que ya su ejército está rodeando el país, que ya tiene bases en un cierto lugar y que el otro país también ya se está preparando. Es muy triste, hermanos, escuchar de eso. ¿Por qué los países se dividen? Por las, valga la redundancia, por las divisiones. Es muy feo, hermanos, cuando un hogar está dividido. Cuando la familia no quiere caminar por donde los padres les dan las indicaciones. Es un ambiente muy tenso, hermanos. Cuando el papá te dice, mija, o mamá te dice, mija, vamos a ir acá, vamos a hacer aquello, eso no está bien, y tú te rebelas y te pones en contra de tus padres y traes tensión al hogar porque ya papá y mamá dicen, mira a tu hijo, mira a tu hija, que dile esto, que dile aquello, y ya no solamente la hija o el hijo, sino hasta papá y mamá ya están en pleitos, porque hay divisiones. Qué horrible, hermanos, son las divisiones en las iglesias. Miren, yo no he pasado por divisiones en una iglesia, pero se escucha que había antes divisiones, pero sí me imagino que han de ser feas las divisiones. Porque, hermanos, ¿nos amamos o no nos amamos? Somos hermanos, somos familia. Y así como un hogar, como una familia en la casa, duele cuando una iglesia hay división. Me imagino el pastor de la iglesia, lo mal que se ha de sentir. Como quiera nosotros, pues nos peleamos y nos dividimos y nos lavamos las manos y vámonos. Pero el líder de la iglesia, por eso el apóstol Pablo dijo, les ruego que no haya divisiones. El apóstol Pablo, hermanos, trataba de entre la sociedad, dije suciedad, no sociedad, en sacar de entre la suciedad del chiquero donde estaba esta iglesia. Él quería sacar esa perla que estaba entre el lodo, entre el fango. Quería sacar esa perla de entre las patas de los cerdos, de entre el estiércol de los cerdos. Quería lavarla, quería limpiarla y quería presentársela a Dios. Dice, hermanos, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Imagínense, hermanos, ¿ustedes saben lo que es celos? Que no, ¿verdad? Yo sí sé lo que es celos. Sabemos lo que es celos. Sabemos, hermanos, como hombres, cuando alguien quiere acercársele a nuestra esposa y le está hablando de una manera así media extraña, nos dan celos, y voy a arrimar a la par de ella porque no me la van, no. El apóstol Pablo dice, yo lo celo a la iglesia de Corinto, yo lo celo con celo de Dios. Dice, y tolérenme, si me creen que estoy loco, tolérenme porque yo los amo. Yo no quiero que ustedes estén unidos con el mundo. Por eso una vez les dijo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Allá al principio, hermanos, en Moisés dijo, no vas a arar un güey con un asno, una mula con un asno. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Yo os celo con celo de Dios. Tolérenme, si creen que estoy loco, no importa, pero yo lo que quiero, vean lo que, no vean, escuchen. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Y luego dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Qué trabajo el del apóstol Pablo. Sacarlo, vuelvo a repetir, de entre el cochinero, esa perla que es de gran precio para Dios, que es la iglesia, que somos ustedes y que soy yo. Sacarla y presentarla sobre un
trapo negro donde va a brillar esa perla que es la iglesia. Entonces, había divisiones, había fornicación, había falta de unidad, había inmoralidad, había falsas enseñanzas. Ese era uno de los propósitos. Propósito número 2, responder a sus preguntas respecto a la vida y la doctrina cristiana. Responder a sus preguntas respecto a la vida y doctrina cristiana. Pablo recibió informes de la familia de Cloé. Vean lo que dice 1 Corintios 1, versículo número 11. 1 Corintios 1, versículo número 11. Dice así, hermanos. Hermanos, solo es introducción, no hemos leído ningún pasaje, no hemos tratado de explicar ningún versículo, solo es introducción, para que el próximo domingo no se lo pierdan y estén aquí. Vean lo que dice, hermanos. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Cloé, esta persona, hermanos, no es una persona chismosa. Es una persona que en su tiempo le fue a Pablo y le dijo los problemas que había en la iglesia. No es una persona metiche. Dicen que había un hermano en la iglesia. No era yo, que había un hermano que solamente estaba mirando lo que estaba pasando en la iglesia. Iba a la iglesia, no iba a poner atención, sino que a ver, ¿qué veo? Entonces, pues hermanos, si buscamos, dice la Biblia que encuentra, ¿qué? Halla. El que encuentra va a hallar. Si usted me está buscando a mí, pues me va a encontrar. Tengo un montón de defectos y un montón de errores que cometo. Entonces que este hermano pues estaba ahí mirando qué es lo que estaba pasando, y ya al finalizar el servicio se acerca al pastor a la oficina. El pastor, a que no sabe qué está pasando en la iglesia. No, hermano, no sé. Pues, por usar un nombre, el hermano Leo viera lo que estaba haciendo en la iglesia, y me di cuenta de esto y yo creo, pastor, que usted tiene que hacer algo. Y sí, hay que hacer algo. Pastor, usted tiene que hacer algo, porque si usted no hace nada, la iglesia se va a dividir. Y tiene que llamarlo a solas, y tiene que llamarlo a reunión de iglesia y etcétera, etcétera. Y el pastor le contesta, hermano Leo, ¿qué noche estaría usted dispuesto? Y le dice, ¿yo por qué? ¿A mí por qué me va? Bueno, usted es el que me está trayendo a mí por no decir chisme, la información. ¿Cuándo usted está dispuesto a que nos reunamos con la persona que usted está haciendo poner en mal? Porque si usted no está dispuesto a poner su nombre en la reunión, usted probablemente es un chismoso. Y vemos, hermanos, aquí el nombre de una persona. He sido informado por los de ¿quién? Cloé. Yo pongo mi nombre. Yo sé lo que está pasando. Vamos. Por eso, hermanos, si hay problemas, ponga su nombre. Llame al pastor y reúnase con la otra persona, con otra parte. Primero hay que hablar a solas. Si no quiere, ponga su nombre. No ponga por delante al pastor. Se dio cuenta de lo que pasó, pero usted no está dispuesto a enfrentar aquello que usted está acusando. Eso fue gratis. Entonces, y también de Estéfanas, Fortunato y Acaico acerca del pecado. Lo vuelvo a repetir. Recibió informes de los familiares de Cloé y también de Estéfana, de Fortunato y Acaico acerca del pecado. Su visita a la ciudad desde Éfeso le dio información de primera mano acerca de las divisiones, disputas en la iglesia. Y vean, hermanos, ya casi para el tiempo se nos fue. Dice, ninguna carta, y creo que podemos estar de acuerdo en esto,
Ninguna carta del Nuevo Testamento analiza con más fuerza los problemas de la iglesia local. Lo voy a volver a repetir. Ninguna carta, piensen en el Nuevo Testamento, en las epístolas, en otras cartas, ninguna carta del Nuevo Testamento analiza con más fuerza los problemas de la iglesia local. Dice, y tal vez ninguna carta es más olvidada y descuidada hasta hoy. Está diciendo que esta carta pues trata de problemas que hay en las iglesias, pero que también es una carta que no está siendo muy predicada, muy enseñada. Y corremos el riesgo, hermanos, corremos el riesgo. No soy predicador, obviamente, pero si alguna iglesia escuchase, no sé, algún líder, no sé, algún pastor escuchase y le está sacando la vuelta a esta carta porque es dura, porque enfrenta, por miedo, pues no está haciendo un buen trabajo. El apóstol Pablo mismo dijo, yo les he enseñado ¿qué? Todo el ¿qué? De Dios, todo el consejo de Dios. A nosotros, hermanos, como miembros, como oyentes, no debemos de enfadarnos, no debemos de enojarnos cuando se nos predique duro la palabra de Dios, porque esta carta, hermanos, es bien directa y es dura. El tal sea entregado a Satanás. Sáquenlo. Reunidos vosotros y mi espíritu con él, ni oren por él, sáquenlo. Les voy a decir que no se junten con ningún hermano, que sea así, así y así. El apóstol Pablo así hablaba. Ni coman con él. ¿Qué tal, hermanos? Que yo ande así medio chueco, ¿verdad? Y que el pastor venga y predique algo así, no se junten con él. Y yo me voy a dar cuenta de que pues algunos de ustedes saben de que yo no ando bien. Me va a doler, hermanos. Porque sé que Dios me está hablando a mí. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle perdón a mi Dios y no salir corriendo. Porque el pecado va a ir detrás de mí de todas maneras. Va a ir detrás de mí. El problema no es el predicador. El problema no es la iglesia. El problema no es la Biblia. El problema está en mí. Por eso, hermanos. Por eso. Cuando la palabra de Dios es predicada, no endurezca su corazón y arrepiéntase de su pecado. Estaba escuchando, solo es introducción, Estaba escuchando, hermanos, que la palabra pecado está quedando fuera de nuestro vocabulario. Y ahora es enfermedad, y ahora se llama enfermedad, se llama vicio, se llama, le adornamos con flores para no llamar como Dios llama. Pecado es pecado, hermanos. Si usted es una persona que roba, usted no es una persona mano caliente. Usted es un ladrón y usted es un pecador y se tiene que arrepentir de su pecado. Si usted es un borracho, usted no es un alcohólico, usted es un pecador que está haciendo lo que la Biblia prohíbe y es pecado delante de Dios y tiene que arrepentirse. Pecado es pecado, hermanos. Las divisiones son ¿qué? Pecado. Los grupitos son ¿qué? Pecado. Hacer acepción de personas es ¿qué? Pecado. No son preferencias. Yo prefiero a aquel, yo prefiero al otro. Es pecado. Hay que llamarlo como es. Porque igual como dice aquí que la carta de Corintios está quedando fuera. La palabra pecado va a quedar fuera de nuestros labios por no ofender a los oyentes. El apóstol Pablo dice, yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Entonces, los que leí, dice aquí, hermanos, que Pablo los elogió de la manera más discreta. De la manera más discreta, Pablo inició su carta recordándoles las bendiciones
bendiciones maravillosas, por ejemplo, santificados, santos y amados. De la manera más discreta, Pablo inició su carta recordándoles las bendiciones maravillosas que los creyentes tenían en Cristo. Él lo hace antes de reprenderles por su pecado, porque estaban viviendo por debajo de los privilegios como cristianos, no andando de una manera digna de su llamamiento. Cuando nosotros, hermanos, somos llamados para tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ya para terminar la introducción, vamos a Efesios. Efesios capítulo número 4. Hermano José, léanos allí y luego vamos a leer Efesios. Léanos 1 Corintios 1, versículo 10. 1 Corintios 1, versículo 10. Bien fuerte, hermano José. 1 Corintios 1, 10. Y nosotros preparemos Efesios 4, hermanos. Adelante, hermano. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesús, habléis todos una cosa, no hay entre vosotros divisiones, y estéis perfectamente unidos. Muy bien, gracias, hermano. Vean lo que dice Efesios capítulo 4, leo para ustedes. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Allá el apóstol Pablo dice que no haya contiendas. Ve aquí lo que dice, con toda, ¿qué, hermanos? Humildad y ¿qué más? Muy bien, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Hermanos, mírenme, ¿cómo venimos a Cristo? ¿No fue en humildad? Cuando usted se le predicó el evangelio, cuando usted se le dijo, usted es pecador, te vas a ir al infierno, usted se quebrantó. ¿Cómo vino a Cristo? ¿Con orgullo? No, con humildad, con mansedumbre. Lloramos, nos quebrantamos al darnos cuenta de nuestra condición. Yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Pero no, hermanos, miren, no estamos al grado de la iglesia de Corinto, pero sí el Espíritu Santo algo tiene para nosotros, porque sí hay orgullo en nosotros, hay orgullo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe y bautismo. Cuando nosotros, hermanos, somos salvados, uno de los propósitos en la iglesia es mantener la ¿qué? Humildad y la unidad. La humildad y la unidad, no las contiendas. Mi hermano, la Biblia, ya se me está pasando el tiempo, la Biblia dice que debemos de tener a los demás como superiores a nosotros mismos. No precisamente tenemos que sobresalir. No precisamente se tiene que hacer lo que yo quiero o lo que a mí me gusta, hermano. No tiene que ser así. Ahora, si usted es guiado, usted sabe que es guiado 100% por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué sabe? Usted sabe que se tiene que hacer ahí, ore, comuníquelo, pero esté seguro de que es la voluntad de Dios, pero no sea un instrumento que causa contiendas en la iglesia. Sea un instrumento que promueve la unidad. Amén, hermanos. Amén. Eso fue introducción. Vamos a ponernos en pie. Amén. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque yo sé, Señor, que estamos atentos, vas a hablar a nosotros. Y, Señor, cuando nos hables, danos vergüenza, Señor, para corregir nuestro camino y arrepentirnos, porque es pecado. En el nombre de Cristo Jesús, amén.